Desgraciadamente hace 9 meses mi madre partió. Mi madre lo que decía que es que se quería ir. Mi madre, su idea era irse y estaba a punto de volver a ser abuela porque yo estaba embarazada. Yo cuando di a luz, mi madre falleció el 21 de julio, mi peque nació el 21 de agosto. Primero, como hija, el que tu madre te diga que se quiere ir. Si te soy sincera, Kiko, no me lo quería creer. O sea, si te digo la verdad, no. Cuando me decía, yo me quiero ir. Y yo pensaba, no, venga, que te vas a curar. Cuando la tenía en el ataúd, para despedirme de ella, dándola un beso, le decía, venga mamá, que ahora puedes descansar y puedes estar a gusto, pero te entiendo. Porque yo cuando falleció mi madre, a mí se me vino todo abajo. Sientes que no hay sentido en la vida en ese momento. Se la encontró mi pareja. Encima el día de su cumpleaños. Yo me caí derrumbada a la cocina, llorando, mi vecina agarrándome, porque claro, yo no era consciente de mí, yo tenía una pedazo de barriga ya. Sí es verdad que el tener al peque a mí me ha salvado la vida, Kiko. Porque si el enano no hubiera nacido, yo me hubiera ido con mi madre. Eso lo tengo muy claro. Yo llegué, y esto es algo que gente muy cercana a mí no lo sabe, llegué a empezar a escribir una carta de despido. Porque yo no lo veía. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast. En este episodio estoy con una persona muy especial y en un episodio muy especial a tratar un tema que es de gran importancia y especialmente esta historia. En cuanto ella me escribió, dije, esta personita tiene que venir al podcast. Es por eso que hoy estamos con Natalia. Hola, Kiko. ¿Qué tal? Bien. ¿Todo bien? Sí, gracias. Me alegro mucho. Gracias por escribirme. Como estaba diciendo, y te lo estaba diciendo antes a ti también, yo creo que todas las historias son diferentes, siempre lo digo, no hay ninguna parecida a otra. Pero creo que la clave está en cómo cada uno decide verla o experimentarla y la forma en la que tú me lo contabas y la forma en la que mucha gente que ha venido al podcast me lo contaba. Uh-huh. Obviamente todo depende de su proceso. Puede estar en un momento en un proceso más complicado y luego es totalmente diferente a cuando pasa X tiempo, 100%. Totalmente. Pero por la forma en la que tú me lo contaste, sabía que tenía que traerte y por eso yo suelo empezar, como tú ya sabes, con un poquito de presentación. ¿Quién es Natalia? ¿De dónde viene? ¿A qué se dedica? ¿Qué edad tienes? Un poquito de presentación. Vale. Pues bueno, Natalia tiene 26 años, lo que tengo a 26 años. Y bueno, soy de Móstoles, Madrid. Soy actriz y educadora infantil. Y bueno, vengo de una familia humilde, de barrio de toda la vida. Siempre he sido muy apegada a mis padres, a mi abuela. He sido muy familiar siempre. Y bueno, en el 2019 aparece en la vida en nuestras vidas en general, la vida de mi madre en concreto, lo que mucha gente denomina el cáncer del alma, que es la depresión. Y bueno, desgraciadamente hace 9 meses, el 21 de julio de 2024, pues mi madre partió. La enfermedad se la llevó, ese cáncer, como dicen. La verdad es que es la primera vez que lo escucho, que se le llama cáncer del alma. Yo lo empecé a escuchar cuando mi madre falleció. Se lo dijeron a mi padre y un amigo hablando, y es que lo llaman el cáncer del alma. Y es que es tal cual. Qué bueno, para la gente que no entienda y no tenga contexto de lo que estamos hablando, ¿a qué te refieres exactamente? A la depresión. En este caso, mi madre tenía depresión mayor. Al principio empezó con una depresión, como dicen los médicos y los profesionales, normal, básica. Y luego fue a ya mayores, a depresión mayor. No sabía que se distinguía entre depresión normal y depresión mayor. Yo tampoco lo sabía. O sea, sí es verdad que en todos los papeles que tenía mi madre o cuando la llevábamos a urgencias o tal, era depresión mayor. Yo tampoco lo sabía.
a día de hoy me cuesta todavía diferenciarlo un poco, si hay aparte pues diferente tipo de depresiones o tal, pero en específica esta es depresión mayor. Entonces, si quieres, vamos a ir avanzando poquito a poco en el tiempo. Si quieres, vámonos al principio, Sí. tu infancia, con tu madre, con tu padre, no sé si tienes hermano, Una hermana mayor. una hermana. Ujú. En esos momentos, porque tu madre, ¿cuántos años estuvo diagnosticada con depresión? Diagnosticada 5 años. 5. Bueno, desde el 2010. Bueno, no, desde 2020. Desde 2020. 5 años. Y normalmente el diagnóstico suele ser bastante posterior. Exactamente. Y es. O sea, sí es cierto que pues, cuando ya vas creciendo y vas viendo cosas y tal, te das cuenta que la depresión viene de antes. Pero mi madre ha sido, vamos, muy, muy fuerte en ese sentido, porque yo creo que como tenía sus hijas y bueno, su marido, pero sí es verdad que mi padre con su trabajo y tal estábamos fuera de casa, entonces mi madre ha vivido por y para nosotras, y yo creo que se hizo una coraza, se ayudó, bueno, no sé, y, y nunca lo demostró, nunca lo vimos. Pero y que vosotros sepáis, previo a esos 5 años, que ya ella tenía una depresión, ¿cuántos años podríamos estar hablando en general, juntando el tiempo de diagnóstico con el que ella ya podría tener de antes? Pues mira, según mi psicóloga, que fue la última que la trató, mi madre cree que llevaba ya con depresión desde 30 años antes. Pero nunca sé, o sea, si es verdad, pues te ves más de bajón, la ves pues, un poquito más de bajón o tal. Luego ya pues vas atando cabos y lo que me contó mi psicóloga y tal, pues ves que viene desde su infancia, que hay cosas en su infancia que no eran normales. Y claro, dices, ostras, también que luchadora, porque, jolín, en el 2015 tuvo una negligencia médica, porque la obstruyeron, o sea, tenía el conducto biliar obstruido y la perforaron el duodeno. Y estuvo 2 meses ingresada para una prueba de 24 horas. Y estaba más con un pie fuera que dentro. Y sí, es verdad que fue muy fuerte. Yo creo que también a partir de ahí, del 2015, pues ella se veía más incapaz de hacer las cosas, dejó de trabajar. Entonces se mezcló todo, se juntó todo. Pero yo creo que como nosotras éramos pequeñas, ella tenía que salir adelante, en eso, antes del 2015 incluso, para tirar para adelante, por sus hijas sobre todo. ¿Y tú conforme ibas creciendo sentías que tu madre se comportaba, porque por desgracia tendemos mucho a la comparación, ¿no? Vemos los padres con los hijos y tendemos a compararnos constantemente. ¿Tú notabas que tu madre era un poco diferente en ese sentido? ¿La veías un poco más triste, un poco más apagada? ¿O no fue algo que realmente llegaste a fijarte hasta que ya más adelante fue diagnosticada de ella? Si te digo la verdad, hasta que no fue diagnosticada, no, porque mi madre sí es verdad que siempre ha sido muy, muy alegre. O sea, pese a cuando la pasó lo que la pasó en el hospital, ella ha sido muy alegre. Ella era muy alegre, era muy dicharachera, se reía. Si estabas mal, incluso te intentaba que estuvieras bien. Sí es verdad que tenía sus momentos de pues, si algo, pues la economía no andaba bien en casa o pasaba algo, pues sí es verdad que eso la hacía estar mal, la hacía estar triste, incluso pues enfadada, pero no lo ves así hasta que llega un momento en que solo lloraba y empezaba a decir que quería irse con su abuela, con mi bisabuela, que falleció en el 2017, porque mi madre estaba muy unida a su bisabuela, mucho, la quería muchísimo. Y ya en el 2019 ves que empieza a estar más triste, más decaída. Dicen que la pandemia la afectó, pero yo la verdad es que la pandemia no la vi mal. Estuve con ella y con mi padre y tampoco estaba tan mal. Pero sí es verdad que fue como... Es que eso es como un cáncer. La fue comiendo, tío, y es como...
es alucinante el cambio que pegó desde hace 5 años hasta el año pasado. El cambio que dio es brutal. ¿Y podía ser también una persona que lo llevaba muy hacia adentro? Sí, o sea, eso lo tengo más claro. Le costaba mucho hablar y le costó mucho ir al psicólogo. O sea, era un tabú. Yo creo que para la edad, nuestros padres yo creo que deben de tener la misma edad, y en los 90, 80, 90, principios de 2000, ir al psicólogo, ir a terapia, contar tus cosas, ir al loquero. Incluso ves series de la época y cuando hablan de psicólogos es de locos, de tal, y es muy triste, porque es muy triste. A día de hoy sigue habiendo mucho tabú con el tema del psicólogo, pero ya no tanto, pero en esa época más. Y yo creo que se lo comía a ella, se lo comía hasta que pues un día estalló. Y fue como, aquí estoy. Y entonces estamos hablando de que cuando a ella le diagnosticaron, tú todavía eras medio adolescente o saliendo de la adolescencia, ya un poco entrando en la adultez. Sí. Pero ya de por sí, lo que hemos estado hablando, la sociedad en la que vivimos está mucho mejor, mucho más normalizado el tema de la salud mental. No es lo que era antes, está mucho mejor, pero todavía falta mucho. Entonces, ¿qué edad tenías cuando diagnosticaron, digamos, oficialmente a tu madre con depresión? 21. Ah, bueno, no, entonces tan adolescente no. Tan adolescente no. Ya más mayorcita. ¿Y cuándo fue cuando tú empezaste a ver que ya eso era algo más serio de lo que tú creías? Ya más serio cuando empezó a automedicarse. Mi madre tenía muchos intentos autolíticos. Ya a partir del 2020 finales, y ya ahí fue como, ya ahí sí que fue ya más, te dices, hostias. Sí, es verdad que en el 2019 ya la veías más triste, más tal. Es más, yo fui la que le dije, mamá, ¿por qué no vamos al psicólogo? Mi madre se pensaba siempre que ir al psicólogo era al psicólogo de pago, y desgraciadamente pues la economía no es que andara muy bien, hasta que decidió en el 2020, después de la pandemia, ir al de la Seguridad Social, pero la Seguridad Social lo único que hizo fue mandarla a pastillas y verla cada 3 meses. Y lo que intentó fue tomarse pastillas la primera vez, que la dejó muy dormida en la cama, y dije yo, mamá no está, le dije a mi padre, mamá no está bien, algo la pasa, porque está en la cama tirada, algo la pasa. Llamamos a la ambulancia vino. Sí, es verdad que lo único que hicieron fue pues, ver que estaba bien y que las constantes estuvieran bien, y decirle a Marisol, tienes una hija y tienes que tirar para adelante. Ya está. Y se fueron. Se fueron. Bueno, perdón que te interrumpa. Creo que es importante mencionar, por si alguien no lo sabe, me gusta siempre explicar las cosas muy básicas. Creo que tú ya lo sabes del episodio. Entonces, creo que es importante mencionar que vamos a usar un lenguaje un tanto diferente, más que nada por cuestión de que no podemos usar ciertas palabras, no por una decisión nuestra, sino por decisión de plataformas. Entonces, cuando has dicho autolítico, lo voy a decir yo también de una forma un poco más sencilla y que no pueda ser castigada. Podríamos decir hacerse daño. Sí. De una forma más sencilla, ¿vale? Exactamente. Por si alguien no entiende el concepto, vale, para que lo sin sepa. Problema. No te interrumpo más, puedes seguir. Nada. Viene la ambulancia. Sí, toman las constantes, ven que todo dentro de lo normal y para casa. Estuvo bien varios días, estuvo yendo al psicólogo de la Seguridad Social, al psiquiatra luego de la Seguridad Social, que la siguió tratando hasta el último momento, pero la veía cada 4 meses. Y mi madre se notó que fue decayendo poco a poco. Había meses en los que se tiraba muy bien, había meses en los que muy mal, y nada. Sí es verdad que yo ya me independicé en el 2021 y mi padre fue el que más lo estuvo viviendo con ella.
el ver pues cómo poco a poco su mujer iba bajando, o sea, su ánimo iba cayendo. Además, cuando estaba tan mal lo pagaba con mi padre, mi madre. Tenía muchas discusiones por cualquier cosa, por cualquier tontería. Y cuando estaba mal, mi madre lo que decía que es que se quería ir. Mi madre, su idea era irse porque el único que estaba era sufriendo, estaba muy mal siempre y ella estaba sufriendo, ella lo que quería era irse. Y si es verdad que en ese momento no lo ves como tal, no piensas que vaya a hacer algo. Yo sí es cierto que 2 años antes de que pasara lo que pasó, sí es verdad que decía, uff, mi madre, pero nunca te quieres hacer a la idea, porque piensas, venga, que no, que va a mejorar esto y va a tirar para adelante. Yo intentaba mucho el decirle, mamá, ¿por qué no vas a un psicólogo privado? Mi madre era muy eso con el dinero de, me da miedo el gastar, o sea, lo dejaba como un gasto y es como, no es un gasto, o sea, al fin y al cabo es tu salud, lo sacamos de debajo de las piedras si hace falta, pero necesitas ir a terapia. Yo empecé a ir a terapia en el 2021 también, sí, empecé en el 2021 a ir a terapia por lo privado. Y yo se lo decía, digo, es que no tienen ni punto de comparación, porque por desgracia la seguridad social te ven cada 3 meses, media hora, y ya está, no dan abasto, y cuando te ven, pues poco pueden hacer. Pero por lo que hemos hablado siempre, porque están tan infravaloradas las enfermedades mentales, parece que como no se ven, no se sufren. Y siempre lo hemos dicho, cuando tú te rompes una pierna, ves con la pierna escayolada y es como que te compadeces mucho más de la persona, exacto, necesita más cuidados, tal, pero tú no ves que una persona tiene depresión, no lleva una venda en la cabeza, no lleva... Y más personas tan introvertidas como lo eran tu madre, que se lo llevaban todo para ella. Sí. Porque en todo este tiempo, tú tuviste momentos de sentarte a hablar con ella y de que ella te explicase sus pensamientos, sus emociones, cómo lo vivía, cómo lo sentía, cómo lo experimentaba. Me interesa mucho. Ella decía que tenía monstruos en la cabeza. Dice, yo tengo unos monstruos. Me recuerda mucho al libro de Ángel Martín de Por si las voces vuelven. Dice, yo tengo monstruos en la cabeza que cuando estoy mal me dicen, pues eso, que es mal. Yo sigo diciendo que mi madre no estuvo bien diagnosticada, también te digo. Esto se lo preguntaba yo a mi psicóloga, si puede ser que tuviera trastorno de la personalidad o algo, porque muchos acaban mayoritariamente, por desgracia, y digo, bueno, no te preocupes. Y ella decía que tenía monstruos, que le costaba mucho salir de ahí. Mi pareja, que es la que más la hablaba con ella, fíjate, mi chico, ella se desahogaba mucho con él, mucho. Es más, mi chico lo decía, y no sé por qué, o sea, mira que mi padre, mi hermana, yo la hablábamos, la intentábamos, pero ella con quien se sentía a gusto hablando era con mi pareja. ¡Qué locura! Sí, él era con el que se abría en canal, le decía todo, no sé por qué, pero sí. También te digo que yo, a pesar de no conoceros a ninguno de los dos y haberos conocido ahora, me da la sensación de que tu pareja es una persona muy simple en el sentido de llevar las cosas a tierra. Que a lo mejor, pues por ejemplo tú o yo nos rayamos más, nos vamos al cielo, empezamos con rayadas, pensamientos. Totalmente. Y como que él es el típico que te lleva a tierra, sí, y te hace todo más simple. Sí, es que es tal cual. A eso me refiero. De hecho, mi hermano es muy así y yo soy muy del extremo contrario. Y yo hay veces que llego y le digo, Luis, tal, no sé qué, mira tal. Y él me dice, pero tal. Y yo digo, ostras, es verdad, era tal. Tal cual. O sea, lo hace conmigo, lo hacía con mi madre y es mucho... Y bueno, lo hace con mi hermana y digo, madre mía, vas a acabar de mi familia, ¿no? Porque es muy así. Y mi madre, con quien se abría en canal, era con él, era cuando estaba tan mal mi madre llorando, desquiciada la pobre porque no podía más. Mi padre no sabía ya más qué hacer y era con él con el que lo hablaba. Y
Y era alucinante cómo la calmaba, cómo todo, pero sí es verdad que llegó ya un momento, el último año, los últimos meses, que ya era... Mi madre no era ella, era otra persona totalmente. Mira que fue a abuela en el 2023, que nació mi sobrina, que decíamos, oye, mira, a lo mejor pues esto la puede ayudar o tal. Ella era feliz con su nieta, pero no era feliz del todo. Y tuvo muchos, pues eso, intentó medicarse, automedicarse para acabar ya con ese sufrimiento, pero lo único que conseguía en ese momento era ir a urgencias, dejarla en observación y ya está. Y al día siguiente para casa, un lorazepam y al día siguiente para casa. Y eso muchísimas veces, Kiko, muchísimas. Y eso a mí me da mucha rabia porque a no ser que el paciente quiera, no se le puede ingresar por su propia voluntad. O sea, tiene que ser su propia voluntad el que quiera de ingresarse. Por mucho que la familia diga, por mucho que la familia haga. Y mira que hemos estado en urgencias de veces, o sea, no te exagero, pero en los últimos 5 años, si no hemos estado más de 15 veces en urgencias con mi madre por intentos autolíticos, por intentar hacerse daño, no hemos estado ninguna. Y es alucinante el que no haya un protocolo de decir, oye, mira, ha tenido tantos intentos, jolín, que lo estáis viendo, que se quiere, que es que hasta con sus propias palabras lo dice de, me quiero ir, que es que yo ya no soy feliz aquí, yo me quiero ir con mi abuela, que se lo repetía y lo repetía, me quiero ir con mi abuela. Y es que los propios médicos lo veían, los psicólogos, que fueron incluso cuando mi madre ya falleció, a las semanas le llamaron a mi padre, el psiquiatra que la trataba, y le dijo, yo a Marisol no la veía para hacer lo que hizo. Es alucinante. Cuando mi psicóloga, que la vio 4 veces, sí se dio cuenta, solo en 4 veces, dices, wow, o sea, ¿cómo es posible que pasen tanto? Mi madre, después de eso, aquí en Móstoles hay, no sé si en otras comunidades, hay un hospital de día en el cual va la gente que pues tiene depresión o está muy, muy grave. Esto fue a partir del 2022. Ahí mi madre aprendió a autolesionarse. Se aprendió a autolesionarse porque los demás lo hacían. Entonces era una cosa de evadirse del sufrimiento, pues se autolesionaba. Empezó ahí. En el hospital de día pues aprendió pues a hacerse daño físicamente, y un día, llevaba un año, no llegaba al año, una de las psiquiatras sentó a mi madre y a mi padre para decirle que la echaban, literalmente, la echaban del hospital de día porque no se quería curar. Dijeron, Marisol, tú no te quieres curar, hay gente que quiere entrar aquí, te vas. Y la echaron. Eso a mi madre la derrumbó. Yo creo que ese fue el boom de ya empezar a caer por meses. Porque era como, vale, aquí no me van a curar tampoco, aquí tampoco me van a ayudar. O sea, vamos a ver, estás viendo una persona que se está haciendo daño, que jolín, o sea, que te está pidiendo ayuda a gritos, porque te está pidiendo ayuda a gritos, aunque no lo esté verbalizando, y la echas de ese sitio. Cuando, bueno, vale, mi madre sí es verdad que se llevaba todo para casa de lo que escuchaba de los demás compañeros, pero a ella le venía bien el salir, el hablar, todo, o sea, eso le venía muy bien. ¿Estamos hablando de una institución pública? Ahí está. Vale. Ahí está. Porque es que además, a mí también me suena mucho como hacerla responsable de su problema, como si ella ¿Sí? quisiese estar pasando por eso. Tal cual. Eso es lo que yo creo que ella se sintió en ese momento abandonada. Y nosotros, en cierta parte también, porque nosotros ya no podíamos hacer más. O sea, desgraciadamente, económicamente no iba bien la cosa. Entonces, y tampoco mi madre, también te digo que por mucho que intentáramos, venga, nos quitamos de esto y hacemos esto, vamos a un psiquiatra privado, vamos a un psicólogo, mi madre decía, no, porque yo salgo por mí misma. Y ya tengo la de la seguridad social, ya está. Es como, jolín, mamá. Luego encima, para colmo, la diagnosticaron fibromialgia, que eso también va muy... con la depresión va bastante ligado.
Y eso también le afectó mucho porque eran dolores de cuello, dolores musculares, dolor. O sea, ella tenía mucho dolor. Ya no solo mental, sino físico. Entonces, wow, fue muy jodido. Y cuando estuve en una terapia conjunta sobre, bueno, en estos vídeos, yo flipaba lo mucho que aguantó mi madre, ya no solo años atrás de empezar ya con la depresión mayor, sino estos 5 años con ese dolor físico, con ese dolor mental. O sea, es que mi madre fue una luchadora nata. Decir, jolín, he escuchado, al menos a las personas que yo escuché, familiares suyos que se habían cuidado en tan poco tiempo desde que entraron con la depresión. Y mi madre lo que intentó luchar hasta el final. Es muy, muy fuerte y muy, muy duro. Y el ver que nadie te quiere ayudar. O sea, que tu familia está haciendo todo lo posible, que ya no podemos hacer nada. Porque tampoco podemos pagar un psiquiatra, un psicólogo mensual, nada, hasta que yo pues la dije, yo empecé con mi psicóloga, con la que estoy ahora, porque yo empecé terapia en el 2021, pero sí eso es verdad que es algo que dice Ángel Martín en su libro, hasta que no consigues un psicólogo que des con él, y lo dice mucho también en sus entrevistas, o sea, tienes que congeniar con esa persona para saber que estás bien. Y yo sí es verdad que sí es verdad que yo la primera vez no congenié nada con la primera psicóloga, pero con esta que llevo un año, bueno, casi 2 ya en octubre, desde el principio. Y le dije a mi madre, mamá, vente aquí, aunque sea yo te ayudo, vas todas las semanas porque necesitas ir todas las semanas, como en ese momento, bueno, y ahora yo. Y la verdad es que con 4 sesiones, porque desgraciadamente no hubo más, en 4 sesiones se abrió con ella, Kiko, de una manera, con mi psicóloga, o sea, no la puedo estar más agradecida, es una profesional como la copa de un pino, o sea, hasta mi madre se lo dijo, en plan, te estoy súper agradecida porque nunca me había abierto tanto, pero no sabemos por qué, no hubo más sesiones, pero no fue hasta hace un año que empezó a ir a terapia más de seguido. De hecho, creo que aquí hay algo muy importante y es que la gente tiende a meter, sobre todo cuando nunca ha ido al psicólogo, tiende a meterlos todos en el mismo saco. No me ha funcionado con pues que todos los psicólogos son malos y no sirven. O un sacacuartos. Lo intentan con otro, a lo mejor, porque la mayoría o mucha gente no llega a darle otra oportunidad, sí, y a lo mejor no vuelven a conectar y ya sí que se cierran en banda. Cuando realmente puedes repetir este proceso 5, 6, 7, 8 veces, sí, porque si no das con una persona con la que conectes, es que no te va a servir de nada. Pero porque somos personas, es normal, y ellos son personas, antes que psicólogos. Entonces, al igual que cuando tú conectas con amigos de una forma u otra, hay gente con la que conectas, gente con la que no, pues estos son personas con las que conectas y con las que no. Si no conectas con alguien, no vas a poder abrirte y su tratamiento no va a poder ser tan efectivo, por así decirlo. Pero sobre todo mandar ese mensaje de que la gente no pierda la esperanza si de verdad necesitan ir al psicólogo. Exactamente. Que hay profesionales increíbles. Muchos. Y gente con la que puedes conectar sin lugar a dudas. Y sí, me gusta mucho que lo menciones porque normalmente se suele perder la esperanza. En plan, no me va bien con este y ya no me va a ir bien con nadie. Yo sí te digo la verdad, la primera vez que empecé a ir a terapia privada, como veía que no conectaba y tal, decía, no me va a servir, no nada. Y hasta que conecté con esta chica, con mi psicóloga, y dije, wow, desde un principio dije, bueno, oye, ni tan mal. Pero yo creo que a mi madre lo que le pasaba es que como estuvo en manos de tantos profesionales y vio que ninguno la ayudaba, dijo, algo aquí, ¿no? Se cerró en banda. Se cerró completamente. Y el que se intentaba ir, el que no lo conseguía, el ir a urgencias, que la llevábamos mi padre, yo muchas veces, y que allí no daban ninguna solución, que sí es verdad que es como nos decían, si ella no se quiere ingresar, no podemos hacer nada. Yo creo que debería haber algún protocolo en ese caso. Ves que está viniendo una persona muy de continuo, porque a veces eran día sí, día no, día sí, día no, los días que llevábamos a mi madre.
y ves que no hay nada, no... O sea, ves que no se está curando con nada, que la cambiáis de pastillas, que la volvéis a mandar más pastillas. O sea, mi madre se tomaba 2 pastillas por la mañana, 2 por la noche, 2 por la tarde. O sea, era alucinante la medicación que tenía, que incluso la tuvimos nosotros que gestionar esa medicación, porque si no ella se lo tomaba, porque ella quería irse. O sea, llegó un momento incluso que se tomaba alcohol para evadirse. O sea, mi madre, que nunca había bebido alcohol, que es que nada, pues empezó a beber alcohol. Incluso las botellas del supermercado de 90 céntimos. Solo por evadirse y ya está. Es que es muy fuerte. Y que estén viendo eso y que no haya nada, que incluso en un hospital con una psiquiatra que tiene su carrera, que tiene su título, la diga, vete de aquí porque no te quieres curar. Jolín, es que es muy fuerte, Kiko. Es que es como, qué impotencia y qué rabia de ver que hay gente que son 11 personas al día, la gente que se suicida. 11, que es brutal, 11 personas al día. Y que no se esté haciendo nada. Y que no haya ni un protocolo, ni nada, es muy heavy. Y sobre todo es muy importante recalcar que no se quieren ir, quieren dejar de sufrir. Ahí está. Y por eso usan el alcohol, usan el hacerse daño, porque todo eso le evade del sufrimiento y dejan de pensar en eso que tanto les atormenta. Una mujer con un matrimonio supongo que feliz, Sí. con unos hijos que le quieren, ya es abuela, una buena familia, ¿cómo va a querer irse? Claro. No se quiere ir, quiere dejar de sufrir. Y estaba a punto de volver a ser abuela, otra vez, porque yo estaba embarazada. Entonces, es como... Y volviendo un poco a... que creo que puede ser de gran ayuda para muchas personas, a esas conversaciones que tú tenías con ella. Y ya al principio, en medio y ya más al final, ¿qué más cosas te decía ella? Cuando, por ejemplo, pasaban todas estas cosas, que iba a ir a urgencia, cuando tú la veías más decaída y hablabas con ella, a pesar de ser, como ya he dicho, una persona muy introvertida, Sí. ¿qué cosas te comunicaba ella, por así decirlo? Ella sobre todo era el... Es que como no lo hablaba Kiko, o sea, como mucho hablaba con mi pareja, ella a mí lo único que me decía que es... Ella se iba a curar. Cuando ya luego había pasado todo, yo decía, no, yo me voy a curar. Yo me voy a curar. Pero... Para que después te digan en el centro de día, tu Exactamente. madre no quiere curarse. Es que es muy fuerte. es una locura. O sea... Además, ¿cómo una persona no va a querer dejar de sufrir? O sea, Claro, es que es algo que no... Que no entra en la cabeza. Totalmente. No entra. Y tú intentabas, mamá, venga, el día que estés mal, salimos. Mi madre le costaba ya un momento, llegó un momento que le costaba mucho el salir a la calle, el ir a pasear, el irse de viaje. Le costaba muchísimo. Y mira que mi padre intentaba, venga, Marisol, vámonos a San Vicente de la Barquera, que le gustaba mucho ir allí. A San Vicente de la Barquera, vámonos a cualquier sitio, vámonos. Pero sí es verdad que mi madre llegó un momento que se encerró mucho con mi abuela, con su madre, y solo quería estar con mi abuela, nada, o sea, estar con ella, y tampoco lo expresaba. Y ya cuando estaba tan mal, sus únicas palabras eran, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir. Y por más que le decíamos, venga mamá, que pues ya en el último momento, venga, que tienes a tu nieta, que la estás viendo crecer, que ahora viene otro nieto, que jolín, que guay, que vamos a hacer esto, que vamos a poder hacer lo otro. Y sí es verdad que muchas veces me culpo, ahí viene la culpa de decir, jolín, ¿qué más podría haber hecho? ¿Qué más podría haber dicho? Y fíjate que días antes yo buscaba pues asociaciones incluso de alcohólicos anónimos, que yo qué sé, pues cosas para ayudarla. Mi padre llegó un momento que ya no sabía qué hacer. Yo intentaba el ver cómo solucionarlo, pero es que era imposible. Era imposible. Y sí es verdad que muchas veces, por más que intentes ayudarle y por más y ver que no hay ninguna solución, que la única solución es el ingreso y estar ingresada durante un tiempo. Pero mi madre no quería eso. Mi madre no lo quería. Mi madre llegó a estar ingresada, pero son 11 días. Lo que te dejan en el hospital público son 11 días, no hay más. Y no quiso volver allí, porque dijo que
hay mucha gente, hay historias, hay tal que no la gustaba a ella, no la gustaba. Y entonces era muy, muy difícil. Tú la preguntabas ¿qué monstruos son esos en la cabeza? ¿Qué es eso? Pero tampoco te lo decía. Entonces también en ese sentido era muy complicado, pero aún así te viene la culpabilidad de decir, jolín, ¿qué más podría haber hecho? ¿Qué más podría haberla dicho? ¿Qué más? O, ¿y si esto? ¿Y si lo otro? No podía más. O sea, al fin y al cabo, mis padres, o sea, yo de toda la vida he vivido en Móstoles, me independicé, sigo viviendo en Móstoles, estamos a 10 minutos en coche, pero por más que yo iba, intentaba, pues eso, ayudarla pues, con el tema de las pastillas para que no se automedicara, porque al fin y al cabo eso era una ayuda para ella, pero ella en ese sentido se sentía un estorbo, fuera como, no, jolín, mi hija tiene que estar pendiente, mi marido tal, y jolín, lo haces por a ayudarla y no es un estorbo ni nada, y por más que se lo decías, por más que se lo expresabas, por más que la decías, venga mamá, que cuando nazca Adri, que es como se llama mi peque, vamos a hacer esto, intentar motivarla, en plan, cuando vaya a trabajar, pues esto, intentar sobre todo el cambiarle ese pensamiento, pero era muy complicado. Y sobre todo esa frustración de tampoco poder hacer nada más para que eso vaya mejor. Es decir, ya estoy haciendo todo lo que puedo y aún así es que no se puede. Esa sensación de frustración y posteriormente de culpa, Mucho. que es algo súper clave en este tipo de situaciones. O sea, la culpa te invade, ¿no? Muchísimo. Por todos lados. Ahora hablaremos también sobre eso, pero claro, cada uno teníais un papel en su vida. Tenía sus hijas, tenía su marido, para tu pareja era su suegra, y cada uno lo viviría de una forma diferente. Tú, primero como hija, el que tu madre te diga que se quiere ir, es muy duro. Eso es una auténtica barbaridad. El asimilar eso, porque tú eres consciente de que tu madre te quiere y te quería. Sí. Y obviamente ya lo sabes porque tienes mucha terapia detrás y todo, y sabes que no quería irse, simplemente quería dejar de sufrir. Y eso es algo que mucha gente no entiende, los tacha de cobarde, de valiente. No es ni cobarde ni valiente, es una persona que quiere dejar de sufrir y te quiere con todo su corazón, pero fíjate si está sufriendo, que aún así ese sufrimiento es mayor. Muy tocho. Entonces, ¿tú cómo fuiste asimilando eso? El que tu madre te dijese esas cosas, y que obviamente ella no lo hacía por hacerte daño ni muchísimo menos, no. Era porque era como lo experimentaba, ¿no? Pero ¿tú cómo lo vivías siendo su hija? En ese momento es muy duro, no te quieres hacer a la idea, es más, dices, bueno, venga, es que no sabría ni cómo describírtelo. A día de hoy me pongo en el pellejo de mi madre, ya que yo he tenido pensamientos muy intrusivos después de que falleciera, y la puedo llegar a comprender, fíjate, Kiko. Qué triste, ¿eh? Es muy triste, pero la llevo a comprender. Porque yo cuando falleció mi madre, a mí se me vino todo abajo. Todo, o sea, es como, wow, voy a ser madre, no va a conocer a su nieto. Sientes que no hay sentido en la vida en ese momento. Y ahí es cuando dices, mamá, te entiendo, ¿no? Mira, una de las cosas... Ay, que me emociona. Una de las cosas que... Cuando falleció mi madre, en el tanatorio, cuando ya me iba a despedir de ella, la decía, venga, mamá, que te entiendo y sé feliz. Eso es lo que la decía. Digo, mamá, sí es verdad que no me gustaba decir eres muy valiente o has sido valiente, pero sí la decía, te entiendo. Y mira que tenía delante a mi tía, o sea, su hermana diciéndola, joder, Marisol, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué esto? Yo como... Digo, yo diciéndola, no le hagas caso, que yo te entiendo, y ha sido muy fuerte. Pero muy duro, porque te cuesta entenderlo. Y en ese momento cuando te lo decía, si te soy sincera, Kiko, no me lo quería creer. O sea, si te digo la verdad, no. Cuando me decía, yo me quiero ir. Y yo pensaba, no, venga, que te vas a curar. Que lo vas a hacer. Pero desde que falleció, que he tenido muchos pensamientos malos, muchísimos. Y me encanta que lo menciones. Sí. Porque es
parte del proceso. Sí, muchísimos. O sea, es que han sido alucinantes. La he llegado a entender y cuando la tenía en el ataúd para despedirme de ella, dándola un beso, le decía, venga mamá, que ahora puedes descansar y puedes estar a gusto, pero te entiendo. Porque yo creo que era lo que ella quería, que la entendieran. Y había un momento que yo creo que a veces ni la entendíamos nosotros, a la pobre. Pero era complicado. Y entonces en ese momento ya te digo, de que te diga, me quiero cuidar, yo creo que no te haces a la idea. En ese momento. Ahora, cuando yo he tenido esos pensamientos, digo, es que tampoco piensas en nadie, ¿eh? Kiko, no piensas en absolutamente nadie. En nadie. Ni en tu familia, ni en tus hijos, en nadie. Todo lo que quieres es dejar de sufrir. Ahí está. Escapar. Y es duro. Y por una parte, es que no me gusta decir que es muy valiente, pero, hostias, llegar a ese punto, Kiko, tenerlo todo tan no me sale la palabra. Premeditado. Dios. Y es algo que a mí no se me va a olvidar en la vida. En la vida. Ese día a mí no se me va a olvidar en la vida. Pero ese día dices, joder, ¿por qué? Pero luego pasan los meses y dices, bueno, es que hubiera sido peor para ella. Pero igualmente vienen los y sí. Y sí. Yo ese día hablé con ella por la mañana. 21 de julio hablé con ella por la mañana. Me llamó por videollamada, además. Fueron 4 minutos y eso me da mucha rabia. Y yo la vi normal. Fíjate que la vi normal porque normalmente cuando yo la llamaba, yo hablaba todos los días con ella. Todos. Es más, en un mismo día podía hablar con ella 3-4 veces. Yo he sido muy madrera. O sea, siempre que de muy pequeñita he sido muy padrera, pero luego ya a partir de la adolescencia, muy madrera. Todo se lo contaba a mi madre. Y ese día hablé con ella por videollamada, yo no vi nada raro. No... Nada, o sea, no como otras veces que sí es verdad que... se lo decía a mi chico, a Cristian, le digo, noto a mi madre la voz un poco rara, tal. Y como estamos al lado, pues iba. Y ya está. Pero ese día, fíjate, no veía nada. Es más, al día siguiente iba a venir a mi casa, fue un domingo, iba a venir por la mañana y me dijo, bueno, hija, mañana por la mañana voy, iré prontito porque como hace calor, 21 de julio hace calor, iré porque se iba a quedar conmigo toda esa semana porque mi chico se iba a trabajar a Sevilla. Pero mira, perdóname que te interrumpa, sí, pero fíjate cómo es la mente. Tú me estabas comentando que tenías sentimientos de culpa porque sentías como que la habías dejado un poco abandonada, que a lo mejor no le habías hecho tanto caso. Estabas independizada, vivías con tu pareja, pero me acabas de decir que había días que la llegabas a llamar 4 veces. 4 veces. Y aún así tu mente te lanza pensamientos intrusivos de que a lo mejor no le prestaste demasiada atención, de que a lo mejor, fíjate cómo es la mente, tío. Tal cual. Y lo piensas ahora y dices, que son 4 veces, que qué más tienes que hablar, que muchas veces me lo decía Cristian, dice, pero qué más tienes que hablar con tu madre, si ya has hablado de todo. Pero yo la llamaba por la mañana, la llamaba por la tarde, la llamaba al mediodía, a lo mejor estaba en el trabajo y me aburría y la volvía a llamar. O sea, yo la llamaba mucho, pero aún así dices, jolín, y sí. O ese día, pero es que no vi nada, ese día no vi nada. Es más, era el cumpleaños de mi pareja, 21 de julio. Y incluso, fíjate que luego lo pienso y dice, me extrañó que no dijera, oye, pásame a Cristian que le voy a felicitar. Eso me extrañó muchísimo. Después, ya cuando lo piensas. Y esos 4 minutos, lo único que me dio tiempo fue para que me dijera, mañana voy pronto para estar contigo. Bueno, vamos a estar juntas esa semana porque yo ya estaba a puntito de caramelo. Yo salía de cuentas el 15 de agosto. Es que claro, esto lo hemos obviado, no lo hemos comentado. Tú estabas embarazada. Sí, estaba a punto de caramelo, como aquel que dice. ¿Cuántos meses? Pues ya está. Pues yo salía de cuentas el 15 de agosto y estábamos a 21 de julio, me quedaban semanas. Si no se me adelantaba, claro, o sea, porque se puede adelantar o se puede atrasar. Y en este caso se atrasó, y menos mal. Pero ella se iba a venir conmigo para yo no estar sola por si acaso, porque yo no podía hacerlo todo sola en casa. Y fueron 4 minutos, que fue para bajar al perro a la calle con mi pareja. Y le dije, ahora te llamo. Y ya, llamé, pero no hubo respuesta. La escribí WhatsApps
Yo es que si te describo ese día es que me acuerdo de todo, exactamente de todo lo que hice, es descríbemelo, alucinante. porque hay cosas que pueden parecer tonterías, pero después tienen Es que es su... muy fuerte porque yo me acuerdo de todo, o sea, me levanté, estaba normal, guay, porque íbamos a celebrar el cumple de mi chico, íbamos a ir primero por la tarde íbamos a ir a casa de su madre, luego íbamos a ir a cenar los dos juntos y hablé con ella, nada, 4 minutos, que es que los tengo grabados, es que son solo 4 minutos y dices, macho, había veces que me he tirado 1 hora hablando con ella y ¿por qué ese día no hablé más? Qué rabia. Y cuando bajé a la calle, porque dije, en el ascensor se va a cortar, ahora te llamo, la llamé y nada. Y fíjate las cosas, yo no tenía pensado ir a casa de mis padres. Ese día mi padre no estaba en casa, estaba con mi hermana, que mi hermana vive en Fuenlabrada. Y lo que estaba ya sola. Pero ¿quién se iba a imaginar? Ni mi padre, ni mi hermana, ni nada. Y yo la llamé, la escribí, le mandé un mensaje a mi padre y le dije, papá, mamá tiene las pastillas ya preparadas para luego por la noche, porque yo creo que mi padre no iba a llegar esa noche porque tenía que estar con ella y con la niña, con mi sobrina. Y me dijo, creo que no, así que ve si eso luego a casa, porque las pastillas las teníamos en el trastero guardadas para que no se las automedicara, y se las das. Y digo, vale, yo igualmente escribí a mi madre, le dije, mamá, ¿tienes las pastillas de hoy? Y no me contestaba. Digo, mamá, la volví a llamar y no lo cogía. Su última conexión fue a las 13:40, se me va a olvidar nunca. Y yo, uy, qué raro. Y yo se lo decía a Cristian, digo, qué raro que mi madre no me coja el teléfono, que no me conteste a los WhatsApps, que ya no se conecte. Y me dijo Cristian, bueno, a lo mejor se encontraba mal, porque como tenía también lo de la fibromialgia, muchas veces le dolía la cabeza, el cuello, digo, pues se habrá echado. Pero de esto de que sientes algo y que dices, no sé. Qué locura. Me eché la siesta, me eché una siesta muy larga, y viendo la Cenicienta, fíjate, es que me acuerdo de cada cosa, que es como... A día de hoy no puedo ver la Cenicienta, también te digo, hay cosas que no puedo hacer. Me desperté, eran las 6 de la tarde y seguía sin contestar, seguía sin coger las llamadas y yo, qué raro. Y dije, bueno, me voy a duchar. A día de hoy no puedo utilizar ese mismo champú porque solo el olor me remonta a ese día. El champú, el gel, no puedo. Nada. El perfume que usé ese día tampoco me lo he hecho. Es más, el mono que lleva, porque lleva un mono anchito, la psicóloga me dijo, tíralo. Es algo material, tíralo. Si es algo que te produce, lo tire. O sea, no quise. Aquí volvemos otra vez, como es la mente, ¿eh? Sí, es alucinante. Es un olor neutro, es un olor de champú cualquiera, pero tu mente ya lo ha asociado a ello sí. Y ya se conecta automáticamente con eso. Uh-huh. Justo el episodio que te he comentado antes que grabé con Dori, ella me decía sobre todo este acontecimiento que hubo, por no decir también el nombre, porque... Sí, se va... pero bueno, fue el anterior episodio, no, el anterior. Ella me decía, es que yo, en cuanto siento que hay un poco de olor a quemado, a neumático, enseguida me teletransporta a ese momento. En cuanto yo voy a esa estación de tren, se me revuelve todo el estómago, empiezo... Y es una estación de tren, es un olor, es un champú, es una película. Pero tu mente ya se ha conectado a eso y genera todo eso de algo tan neutro. O sea, yo ahora saco ese champú y digo, pues qué bien huele. Y para ti te conecta automáticamente a eso. Es muy loco. Es que es muy fuerte lo de la mente, es que es muy fuerte. Es muy loco. Pero sí, el olor, ya no solo eso, una canción que escuché, la de La Potra Salvaje, no puedo escucharla. Yo tampoco, y a mí no me ha pasado nada con esa canción, pero... No puedo, o sea... Qué locura, o sea, no todas las cosas que viviste ese día ya son cosas que para ti... al menos de momento nada. No las puedes tener ni cerca. No, porque me hacen estar súper mal. Muy, 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 muy mal. Es que la mente es increíble. Es verdad. alucinante. Y o sea, bueno, y incluso el ir a casa de mis padres a día de hoy no puedo. O sea, porque la cosa fue que me termino de duchar, me termino de vestir, vamos al coche. Es más, me dijo mi pareja, vamos a comprar ya la tarta,
Y así ya la tenemos. Dije, no, vamos primero a casa. Porque algo no... Tenía algo yo aquí que decía, no, esto es muy raro. Son casi las 7 de la tarde, mi madre no coge el teléfono, no coge las llamadas. La ha llamado mi abuela, porque yo antes de salir por la puerta me llamó mi abuela y me dijo, oye, tu madre no me coge el teléfono. Y digo, pues no sé, abuela, yo voy a ir ahora a darle las pastillas. Y ahora sí, eso, pues te llamamos. Y nada, llegamos y fíjate cómo son las cosas, Kiko. Yo no sé si hay algo, si hay energías, pero no sé, como que la vida está hecha para que pasen las cosas. En el barrio de mis padres casi nunca hay sitio, casi nunca. Y estuve a punto de decirle a Cristian, digo, déjame en la puerta, entro yo al trastero, subo y le doy las pastillas en un momento, no hay ningún problema. Y da gracias que había un sitio en la mismísima puerta. Es más, a día de hoy, si está el mismo sitio, ahí yo no aparco. No. Y el llegar al portal, el mirar a la terraza y decir, no sé. Pero bueno. Y entrar al trastero, coger la bolsa de las pastillas, subir por el ascensor, abrir, o sea, meter la llave y que no abría la puerta. Y yo, uy, o sea, se dejó la llave puesta. Y yo, jolín, no abre. Me llamaba mi hermana, oye, ¿has ido ya a casa de mamá? Porque estoy llamándola y nada. Digo, sí, estoy aquí, pero la puerta está cerrada. Y ahí estabais tú y tu pareja. Estábamos los dos solos. Tú embarazadísima. Embarazadísima, que da gracias a que encontramos sitio, porque si no me lo hubiera comido yo sola. O sea que parece que la vida está hecha para... No, es increíble. Es muy fuerte. Es increíble. En ese momento salía mi vecino y le dije, Óscar, no puedo abrir la puerta, tío, no, ha dejado mi madre la llave, ayúdame por favor. Y con una radiografía, menos mal que solo estaba la llave echada, con una radiografía conseguimos abrir la puerta. ¿Tú sabes, Kiko, esa impresión de abrir la puerta y la casa? O sea, porque yo cuando estuve llamando solo oía al perro de mis padres ladrar, todo el rato el llamar al teléfono, que se oyera el teléfono, seguramente esto te lo habrá comentado, sobre todo por el de los trenes, el teléfono, pues eso a mí también se me quedó marcado. Y luego el silencio, el abrir la puerta y ese silencio y ese atardecer de las 7 de la tarde, pleno verano, en tu casa, que no tienes la luz todavía encendida, pero todavía se ve, pero está casi a oscuras, no a oscuras del todo, pero el atardecer, el silencio, el atardecer, el que no haya ninguna luz encendida. Es decir, a mí, o sea, tú cuando entras a casa de mis padres, a la derecha tienes la cocina, tienes el pequeño pasillito de entrada y llegas al salón. Y luego ya a la derecha tienes las habitaciones y el cuarto de baño. Y no sé, a mí hubo algo, yo cuando entré, y eso es algo también que me reconcome mucho la cabeza, yo no cerré la puerta de casa, yo la dejé abierta. Mi vecino se quedó fuera con su mujer, afuera, porque tampoco, algo pintaba mal. Y algo hubo en mí que no me dejó entrar más allá del salón. Mi chico entró de golpe a buscar a mi madre, o a ver si le había pasado algo, o se había caído algo, o algo le había pasado. Y yo lo único que recuerdo más, bueno, recuerdo todo, es decir a mi chico, darse la vuelta, y yo ya me imaginé todo. Yo me caí derrumbada a la cocina, llorando, mi vecina agarrándome, porque claro, yo no era consciente de mí, yo tenía una pedazo de barriga ya, estaban preocupados de que no me mareara o algo, no tal. Luego solo escuché a vecinos, porque claro, yo estaba gritando, yo solo gritaba, mamá, 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 me escuchó todo el vecindario y sé que entraron varios vecinos, que eso es algo que tengo ahí, porque mi madre era muy discreta en ese sentido. Y yo dejé la puerta abierta, hubo vecinos que la vieron y eso es algo que no me perdono. No sé, no me perdono el no haberme dado cuenta de cerrar la puerta. Y... Perdona que te interrumpa, pero sí. Volvemos a lo que hemos estado mencionando. Algo tan absurdo que en ese momento no piensas, Nada. porque más esa sensación que tenía encima, no te vas a parar. A ver, voy a cerrar la puerta y ahora voy a seguir andando. No, ya. Es lo último que te piensas. Ya, pero tío. A pesar de eso, tu mente está ahí, pum, pum. Alucinante. Es flipante. Pero aún así tengo la cosa de, jolín, que sé que no, a lo mejor no hubiera cambiado nada, porque
Al fin y al cabo, mi vecina entró a ayudarme, mi chico solo decía llamar a la policía y luego ya mi cabeza visualiza ya las pisadas de la policía entrando. Ya me sentaron, vino la ambulancia a tomarme a mí, pues yo estaba muy embarazada. También ahí estaba la cosa del bebé, que estuviera bien. Me tomaron el azúcar lo tenía por los suelos en ese momento. Y recuerdo a la policía hablando, yo me tapaba los oídos. Luego me dijo mi pareja que la policía no estuvo hablando nada de cómo lo hizo, de cómo tal. Pero yo me tapaba los oídos por si acaso, porque yo en ese momento yo no quería saber qué había hecho mi madre. Pero estamos hablando de que tu pareja fue la primera persona que Sí, la encontró vio, mi pareja. pero tú no llegaste a verla. Yo Vale. sí llego a verla, yo Vale. creo que ese día Sí. doy a luz. Sí, Yo creo que doy a luz. sí. Porque luego me contaron pues cómo estuvo, cómo estaba, no sé qué, y es como, me lo imagino. Fue una muy buena decisión, yo creo. Y Sí. eso que en ese momento no piensas en debería verlo, no, Sí. pero que tu pareja no te dejase, me parece... No, fue sí. lo mejor. Porque a día de hoy se me recrea la imagen en la cabeza y fíjate que no la vi. Wow. Y es espantosa. Entonces, pues sí es verdad que muchas veces, esto lo hablo con mi psicóloga, que la digo, joder, es que a veces siento que tenía que haber sido yo la que me hubiera encontrado a mi madre y no mi pareja. O sea, yo creo que mi madre tampoco era consciente de que era Cristian el que se la iba a encontrar. Porque si mi madre llega a saber o es tal, que es Cristian el que se la va a encontrar, o cualquier familiar, pero en este caso Cristian, que estuvo siempre apoyándola, ayudándola, tal, encima el día de su cumpleaños. Es que, tías, qué regalo. Hostias. Es acojonante. Pues es algo que no se le va a ir en la vida, es una imagen que no se le va a quitar nunca. Y aún así él, con toda su fuerza, llegó a la cocina, estuvo conmigo. Cuando llegó mi padre, él estuvo calmando a mi padre. O sea, fue él el que fue calmando a todos, el que fue alucinante la fuerza que tuvo para no derrumbarse en ese momento de cuando se encontró a mi madre. O sea, muy fuerte. Y yo intentando pues no escuchar nada, yo tapándome los oídos, yo me tapaba los oídos, yo no quería escuchar a la policía la verdad que muy maja, intentando ayudarme, incluso pues las psicólogas que te traen, sí es verdad que intentaron hacer todo lo que podían, pero es que en ese momento era imposible. O sea, sí es verdad que me ayudó más, sí, me ayudó más mi pareja que ellas, incluso la policía. Pero yo tapándome los oídos, luego encima estaba tirada, yo sentada en el suelo, y vi que la policía estuvo haciendo fotos a la nota de despedida. O sea, no sabía que era una nota de despedida, pero en cuanto vi a la policía haciendo las fotos dije, es una nota. Y ahí ya me derrumbé más, porque yo pensaba que iba a ser una nota, pues yo qué sé, lo primero que te imaginas, de rencor, de rabia, no, todo lo contrario. Luego sí es verdad que ya cuando nos lo dieron en el juzgado, todo lo contrario, tío. Sí, ella decía que se iba feliz, que nos iba a cuidar desde donde estuviera, que ella se iba feliz, sí, eso lo repite mucho, que se iba feliz, que tengamos mucha paciencia con los niños, que nos iba a cuidar desde donde estuviera. Lo repetía mucho, o sea, que no era una carta de odio, que al fin y al cabo ese es el temor que uno tiene, y que luego, pues escuchando las demás historias de gente de que ha pasado por un suicidio, que a algunos ni les han dejado nota, o que la nota que les han dejado de despedida es lo siento, me voy. O sea, lo tenía tan no me sale nunca la palabra premeditado. Lo tenía tan el escribir la nota, el dejar hecho un cuadro para su nieto. O sea, mi madre hizo a punto de cruz un cuadro que de con hecho el nombre. lo tienes por ahí. Lo tengo, o sea, lo tengo aquí. Es de Adrián, el nombre de mi peque. Y, o sea, lo dejó terminado encima de la mesa, al lado de la nota. O sea, es muy fuerte. Y luego ves el historial del móvil, porque al fin y al cabo pues te metes para ver que eso también es muy fuerte, que en internet puedes encontrar de todo, pero de todo, y es muy fuerte que a ti te puedan
quitar el vídeo de gente hablando pues por ejemplo, el caso de mi madre o más gente pues que se ha intentado quitar la vida. Bueno, no se ha intentado, no, se ha quitado la vida. Es muy fuerte. Y las cosas que buscó mi madre el día anterior, porque las buscó el día anterior, es como, wow, que todo esto cualquier persona lo puede tener al alcance de su mano. Cualquier persona. Que eso es otra cosa de culpabilidad que tengo, de decir, jolín, ¿por qué no miré antes el historial? ¿Por qué? Es como, jolín, pues son varias cosas que dices... ¿Ves que es otra cosa que dices, qué persona mira el historial de internet de sus padres? Nadie. Es que es eso, es que tal cual. Pero tú te castigas ahora con eso. Me castigo. Son cosas que las vas desmontando desde fuera y dices, son tonterías, pero es que tu mente te castiga una y otra vez con ello. Y además empieza a entrar en ese debate interno, ¿no? Parece como una sala de debate, literal. Tienes la parte que te dice, mira lo que has hecho, o deberías de haber hecho, o tal. Sí. Y tienes la otra parte, no, porque tal. Y la otra parte, no, pero porque tal. Tal cual. Y me gusta, o sea, me parece precioso que hablemos de ello, porque creo que es algo que nos pasa a todos, uno en mayor medida o menor medida, cada uno con su historia y sus casos, pero me gusta mucho hablarlo para que la gente no se sienta que está loca. No, es que no, yo creo que nos pasa, yo creo que no, es que nos pasa a todos. Y sobre todo en estos casos del tema de salud mental y de la gente que nos quedamos aquí, que somos los supervivientes, que es como se nos denomina, es alucinante, porque es todo culpabilidad. Y lo primero que te dicen, no te sientas culpable, pero aún así, es que no nos vamos a engañar, todos nos vamos a sentir culpables. Y los sisis, es que los sisis son horribles. Y el que hubiera pasado, sí, o el que hubiera hecho, si esto, o si lo hubiera hecho de esta forma, a lo mejor no tal. Pero es que es inevitable. ¿Sabes lo que pasa con el tema de las redes? Es que yo por intentar ponerme un poco empático de cara al lado de las plataformas. Sí. Que yo al final creo que como intentan quitar todos esos vídeos tan horrorosos que tú estás hablando, intentan erradicarlos, pues al final ponen una barrera muy grande que al final acaba erradicando otros vídeos que sí pueden ser de ayuda para personas o familiares que estén pasando por cosas así. Entonces al final intentan poner una censura bestial y el problema es que quitan tanto lo bueno y que es de ayuda como lo malo y que aún así hay formas de que lo malo se escape y muchas veces lo bueno es más castigado que lo malo. Es que es muy difícil eso también. Entonces yo intento ser empático, pero me da mucha rabia que no podamos decir esta palabra, que no podamos decir esta otra, porque si lo haces, fuera. Pero bueno, volviendo al tema de la culpa, ¿tú qué dirías que ha sido lo que más te ha ayudado a llevar esa culpa de una mejor forma? A ver, ante todo, el hablarlo, el no callarme las cosas. El hablarlo con mi pareja, hablarlo con mi psicóloga, el hablarlo. Porque si no, a día de hoy me seguiría culpando. Si es verdad que no ha pasado poco tiempo dentro de, porque para mí fue hace 9 meses, pero yo lo sigo sintiendo y viviendo como hace una semana. O sea, me parece muy fuerte que vaya a hacer dentro de nada un año, pero para mí fue hace una semana. Y si no lo llego a hablar, no lo llego a expresar, no... hubiera sido horrible. Que aún así lo ha sido, lo sigue siendo, tengo mis días, pero hay que hablar las cosas. Sí es verdad que el tener al peque a mí me ha salvado la vida. A mí me ha salvado la vida, Kiko. Porque si el enano no hubiera nacido, yo me hubiera ido con mi madre. Eso lo tengo muy claro. O sea, es muy duro decirlo. Tengo mucha gente que me quiere, tengo a mi pareja, tengo a mi padre, tengo a mi abuela, tengo a mi hermana, pero si el enano no hubiera nacido, yo me hubiera ido. Es duro decirlo, me cuesta mucho asumirlo, pero yo llegué, y esto es algo que gente muy cercana a mí no lo sabe, llegué a empezar a escribir una carta de despido. Porque yo no lo veía. O sea, ya era como, wow, ¿cómo voy a
¿Cómo voy a seguir? ¿Vale? O sea, mi madre quiere que sea, seguramente que mi madre donde esté quiere que sea feliz, quiera que tal, pero me costaba mucho. Es más, las primeras, yo cuando di a luz, mi madre falleció el 21 de julio, mi peque nació el 21 de agosto, o sea, no sé la vida o tal, pero me vino muy bien que naciera el 21 de agosto, porque no pensé en el mes anterior. Me vino muy bien. Sí es verdad que las primeras semanas fueron muy difíciles porque yo apenas hacía caso al peque. Ahí estuvo mucho mi pareja con él y me siento y me sentí muy culpable de ello. También de eso, es que es increíble. Es que es increíble. Y me encanta que estén contando todas las cosas por las que te sientes culpable. Sí. Porque creo que va a haber mucha gente que va a empatizar con eso. Sí, pero era muy complicado. Luego sí es verdad que lo piensas y era llevar el duelo de tu madre, de estar a punto de dar a luz, las hormonas, el que y luego... sin menospreciar ningún otro tipo de duelo. No, vamos, mucho menos. Pero este es probablemente el más complicado. O sea, es complicadísimo. Sé que está muy feo comparar, Sí. pero wow, no es cualquier duelo. Es muy complicado, sobre todo los primeros días. Yo el primer día, o sea, cuando falleció mi madre, yo esa noche no dormí nada. A mí solo se me veían escenarios catastróficos a la cabeza de cómo podría haber sido. Luego fíjate, las cosas, no sé, meses antes yo soñé que mi madre se quitaba la vida. Y fíjate que el sueño que tuve fue lo mismo que la pasó. Y es como, wow, entonces ese día empiezas a pensar y a darle vueltas y a todo, y es como, te comes la cabeza un montón. Y... ¿Un mes antes? Sí, meses antes, tío. Soñé... meses antes. Meses antes, o sea, yo creo que 2 meses antes, y 3. No tenías ni idea de nada. O sea, jamás pudo dar a entender No, nada. porque además mi madre, las veces que se hacía daño, tenía intentos autolíticos, era lo mismo, o sea, era de la misma forma. Y de la forma en la que se fue... No tiene nada que ver. Es que ni te lo esperas. ¡Qué locura! Ni te lo esperas. Pero yo, como lo soñé, era de la misma forma. ¡Wow! Y dices, ¡boom! O sea, se te estalla la cabeza. O sea, yo no sé. Y claro, es que no te esperas. Es más, yo cuando soñé eso, se lo conté a mi madre. Que luego dices, jolín, a ver si... Pero no, porque al fin y al cabo es que es como me dijo la psicóloga, tu madre lo tenía muy, muy, muy pensado, Natalia. Y si no hubiera sido de una forma, hubiera sido de la forma en la que ha sido. Totalmente. Pero más no se podía hacer. Y si no hubiera sido ese día, hubiera sido otro. Que es como, jolín. Porque yo la decía, jolín, y si le hubiera dicho que es, oye, mamá, acuérdate que es el cumpleaños de Cristian, acuérdate de esto. Pues a lo mejor ese día no. Pero si no hubiera sido ese, hubiera sido otro y a lo mejor hubiera sido peor. O sea, claro. No me puedo ni llegar a imaginar las cosas que te has podido llegar a plantear en el sentido de, ¿y si hubiese hecho esto diferente? La cantidad de palabras, acciones y cosas que... ¡Wow! Muchísimas. Y ya después de fallecer mi madre, fíjate, por eso lo de los pensamientos intrusivos y todo lo malo, yo diciendo, jolín, es que si mi madre no ha sido feliz, ¿por qué voy a tener que ser feliz yo? Yo he llegado a pensar eso. Y yo lo decía, digo, es que, por eso. Cuando estaba tan mal, por eso el llegar a comprender a mi madre, de decir, es que has llegado a este extremo porque no podías más, y habiendo sufrido tantos años y muchos años de esos sin contarlos, sin hablarlos, sin tal, pues llegas a ese momento a comprenderla y es como, pues piensas en que no tienes que ser feliz. Y a día de hoy me cuesta un poco, es más, el sentirte mal, pues que tu peque ya va haciendo cosas, ¿no? Mi niño tiene 8 meses, ya va riéndose, ya va haciendo cosas, ya va tal, y el sonreírte, que te sonría, el que ahora solo quiere estar con mamá, y el además, reírte. Es un personaje, es un personajazo. De hecho, no podía montar nada porque estaba todo el tiempo queriendo jugar con él. Sí. Porque te empezaba a sonreír, te escondía, te volvía a sonreír, saltaba.
Es que... Gritaba. Es un personaje... Es que por eso digo que es que me ha salvado. Es que... Y solo por el estar bien con él, el hacerle reír y tal, pues muchas veces mi interior dice, no deberías estar haciendo esto porque estás siendo feliz. Fíjate. Qué locura. Qué locura. Me parece muy loco. O sea, cómo es la cabeza de... Y no eres la única, ¿eh? Lo he escuchado muchas veces, ¿eh? Sí, pues para que veas. Sí, Y el sí, sentirte mal. Yo la primera vez, después de que falleciera mi madre, no me volvía a maquillar hasta muchos meses después, no me volvía a pintar los ojos, a maquillarme, a nada. Y la primera vez que salí de fiesta fue con unos compañeros de mi escuela de teatro. Y ni bailé, no disfruté, porque pensaba que estaba haciendo mal. Y mira que ellos intentaron por hacer, venga Natalia, baile. Pero me sentía mal, Kiko, me sentía mal el disfrutar, el reírme, bueno, las primeras navidades han sido horribles, o sea, ¿para qué voy a engañar? Fueron horribles, porque era como, jolín, siento que estoy despreciando la memoria de mi madre, podríamos decir. Te sientes mal, porque es como, ¿por qué tengo que estar yo disfrutando si mi madre no lo ha podido hacer? Que sé que todo lo contrario, mi madre querría que fuera feliz, que disfrutara, que viviera la vida, que viviera lo que ella no ha podido vivir, pero te cuesta. Qué locura. ¿Y sientes que tu madre sigue estando contigo, te sigue acompañando? Pues fíjate, yo no sé si, lo que te decía, no sé si hay un más allá, no sé si hay algo, si... Quiero creer que sí, pero sí es verdad que a veces sí siento que está ahí. Los primeros meses yo soñaba mucho con ella. Hay 3 sueños que se me han quedado en la cabeza, que no sé si será cosa del subconsciente o algo, pero que he sentido que era ella. He soñado muchas veces desde entonces con ella, pero de decir que, jolín, es que siento que mi madre ha venido a hablarme 3 veces, tío. Una de ellas, una semana después de fallecer, que me decía, tú tranquila, que a mí esto no... Yo estoy bien, estoy feliz. Otra, que como si me estuviera hablando por WhatsApp, diciéndome estoy con los abuelos, con sus abuelos, con mis bisabuelos, porque yo sí conocía a mi bisabuela, y me contaba, no me gusta nada cómo me han maquillado, porque sí es verdad que cuando estábamos en el tanatorio, ahora yo me reí en ese momento porque decía, jolín, mamá, si te vieras, porque la maquillaron muchísimo, la peinaron, o sea, la pobre, yo decía, madre mía, si te vieras, y yo no sé si es que es el subconsciente, pero me decía, es que no me gusta cómo me han maquillado, me decía, yo he estado, el día que estabais todos en el tanatorio, yo he estado. Que a lo mejor son paranoias mías, pero... Algo hay que tener claro, y es que para todo lo espiritual siempre va a salir la ciencia a darte una explicación científica. Sí. Está en ti el cómo quieras verlo. Siempre va a salir, no, esto es por esto. Por ejemplo, te comentaba el episodio de Dori. Ella, lo primero que pensó es que tenía miedo por su hijo. O sea, cuando sucedió, lo primero es el miedo de voy a dejar a mi hijo solo. Que eso es amor hacia su hijo y sí. Es amor puro. Bueno, pues la psicología dice que es perpetuación de la especie. Que quieres que la especie continúe, sobreviva y que solo lo haces porque quieres que la especie siga continuando. Entonces, bueno, si a ti te tranquiliza pensar que es perpetuación de la especie, pues guay. Claro. Pero yo lo veo como amor puro y duro. Y aquí volvemos a lo mismo. ¿Puede ser el subconsciente? Sí. ¿Puedes estar creando situaciones ficticias en tu mente que ni existen, ni sienten, ni nada? Sí. Pero a mí, como Kiko, me gusta pensar que no sé el qué, pero significan algo. Ojalá. Ojalá, porque yo muchas veces lo pienso, digo, ojalá el que esté aquí conmigo. Otra vez está en fase y dices, si es que no hay nada, ¿no? Pero hay otras que dices, jo. O sea, es muchas veces ella está, porque ella cuando decía que se quería ir o decía, yo si me muero yo quiero que me entierren con mi abuela. Ya era pasión por mi bisabuela, por su abuela. Y está ahí, la enterramos con ella como ella quiso. Y bueno, mi padre, mi hermana, yo nos quedamos con algunas cenizas. Pero voy al cementerio, tío, yo siento que ahí no está mi madre. O sea, sé que está ahí, sé que sus cenizas están ahí, pero no está. Me pasaba lo mismo con mi bisabuela, cuando ya falleció, digo, aquí no está mi bisabuela. O sea, es como... La sientes incluso más en tu día a día, ¿no? Sí. Bueno, y es que no hay día que no piense en ella, todos los días.
Si es que ya te digo, lo primero que hacía nada más levantarme era llamarla. Y esa llamada me falta a día de hoy, me falta mucho. Y el contarla, el ver que el niño va creciendo. A mi madre le encantaban los niños. Y, jolín, ha tenido 2 niñas, ahora que iba a tener un nieto, pues nieto y nieta. El enseñarla cómo va, enseñarla así, cómo va avanzando, cómo va creciendo, las cosas que va haciendo. Que es que ya le has visto, si es que te sorprende con cada cosa, es que... Y el no poder contárselo es como... ¡Jo, qué rabia! Pero quiero creer que está ahí, que lo está viendo. Como ella me decía en los sueños, yo estoy viendo al niño, yo estoy con el niño, había uno de los sueños me decía, yo estoy con el niño un rato, luego me voy con tu hermana a estar con la niña otro rato. ¡Wow! Sí, y fíjate que una de las cosas de cuando soñé que me estaba hablando por WhatsApp, que fíjate que me mandaba una foto, o sea, me acuerdo, o sea, si yo pudiera dibujártelo, te lo dibujaba. Una foto de en la sala que estuvo, me decía, aquí en esta sala estuve nada más llegar. Y era una sala como tipo muy antiguo, muy pequeñita, con espejos, y el suelo era el típico suelo de ladrillo, de casa de la abuela, de piedrecita, sí. Así. Y aquí he estado. Y me decía, dile a tu hermana que le ponga la chaqueta a la niña. No sé, yo nada más despertarme escribí a mi hermana y le dije, ponle la chaqueta a la niña. Me dijo mi hermana, ¿qué dices? Digo, no sé, pero mamá me ha hablado en sueños y me ha dicho esto. Y eso, el que me dijera que estuviéramos tranquilos. También me decía en ese mismo sueño que le dijera a mi padre que se tranquilizara, porque mi padre lo está llevando bastante, muy, muy mal. O sea, al fin y al cabo, jolín, estás 32 años con tu pareja, con tu mujer, has tenido 2 niñas, habéis vivido muchas cosas juntos, pues cuesta, ¿no? Ahora la soledad, porque mi padre al fin y al cabo él vive ahora solo. Su hijo independizado, claro. La vida era todo con ella. Exactamente. Entonces ella me decía que dile a papá que esté tranquilo, que se tranquilice, que no esté tan, porque él lloraba todos los días. A día de hoy sigue llorando, pero ya no tanto. Perdona que te corte. No. Cuando has explicado lo de la sala, ¿has intentado buscar esa sala? No. Lo que sí he visto era o sea, lo que sí quise para explicarlo mejor era buscar la imagen del suelo, decir, es que era este suelo, ¿vale? Wow. A mí me causaría mucha curiosidad ir al tanatorio, al cementerio o algo y buscar esa sala, ¿sabes? Como esa sala exista y tú no la hayas visto nunca, va a ser como wow. Pues ya me has creado la curiosidad. O sea que no digo que luego pregunte a ChatGPT que me busque. Pues es que sí. Te lo prometo que yo confío mucho en estas cosas y cada vez más. Y yo no le doy esa explicación científica. Siento que, o sea, yo respeto mucho la ciencia y creo en ella y creo que es fundamental en nuestras vidas. Pero yo todas estas cosas me apasiona escucharlas porque... Pues... Perdona que te corte antes de que se me olvide. Una de las cosas que ocurrió el día que la incineramos, yo sí es verdad que el primer día del tanatorio estuve muy en shock, apenas lloré, que es más, la gente me decía, ¿qué entera estás? Y digo, sí es verdad que fue gracias a mi psicóloga, porque le escribí un mensaje a las 7 de la mañana y me dijo, vente a consulta a las 10 para que te desahogues. Y sí es verdad que me quedé en shock, no sé, no lloraba ese día. El día del que se la incineró, cuando llegamos a casa de mis padres, dijo mi hermana, huele a quemado, les está quemando algo. Y yo, como a papel quemado, sí. Yo, no sé, no será cosa tuya. Y cuando llegamos al pasillo, mi chico se la encontró en la habitación de mis padres. Cuando llegamos al pasillito antes de ir a las habitaciones, olía incienso, tío. Y lo olimos mi padre, mi hermana y yo. A incienso, y en mi casa no hay nada de incienso, o sea, al revés, mi madre nunca ha comprado nada de incienso, no le gustaba, pero olía a incienso, tío. O sea, no sé, luego buscas significado, dicen que es una despedida, que se están despidiendo, pero olía a incienso. Y eso me lo quedo guardado y marcado para siempre, pero olía a incienso. ¿Y no había nada que pudiese desprender ese olor? Nada. Y ni siquiera era Semana Santa. No, ni siquiera, o sea, ni siquiera. Puro verano. Puro verano, sí. Y puede decir de las ventanas, no, o sea, fue un olor en un momento que o sea, yo estaba en ese momento en la cocina, mi padre en la habitación y mi hermana en el salón. Dijo mi hermana, huele a papel quemado. Llegué yo
Llegó mi padre, nos juntamos como en el pasillito antes de entrar a la habitación y empezó a leer a incienso y dije, jolín, parece como si fuera una despedida, no sé. Son detalles y cosas que para otra gente pueden parecer una tontería, pero a mí me encanta escucharlo. Me dan mucha esperanza y siento que tienen algún tipo de conexión, significado, importancia. Yo espero que sí. Me encantaría, vamos, me encantaría que mi madre estuviera ahora mismo aquí escuchándonos y diciendo, pero ¿qué dices? No cuentes eso o cosas de esas, pero me encantaría. ¿Y cómo viviste algo tan bonito y tan alegre como el nacimiento de un hijo, tu primer hijo, todavía más, y algo tan trágico como la pérdida de tu madre, siendo tan... O sea, ¿cómo es esa montaña rusa de qué felicidad, pero qué tristeza? O sea, ¿cómo se integra eso en tu día a día? O sea... Pues mira, yo no puedo estar más agradecida, volvemos a lo mismo, a lo que haya, a la vida o algo, porque normalmente yo tenía que salir de cuentas el 15 de agosto. Sí, se suele atrasar, se puede tal, es más, me lo iban a provocar, pero no el día 21, sino días posteriores. Pero fíjate lo que es, o sea, yo doy gracias a que el día 20 por la noche, de madrugada, o sea, que incluso podría haber dado a luz antes, pero el día 20 rompí aguas. Y el niño no salía, no quería salir. Y ya me hicieron cesárea el día 21 a las 10 de la mañana. Que fíjate qué casualidad, que a las 10 de la mañana fue la última vez que hablé yo con mi madre, un mes antes. Wow. O sea que muy fuerte. Es que ya lo he mencionado antes, pero fue 21 y 21. 21. Un mes clavado. Fíjate que yo no quería saber nada del día 21, pero ahora, por narices, los 21, pues 21 es el cumpleaños de mi chico y el 21 de agosto el de mi hijo, o sea que... Pero no sé, y si es verdad que yo lo decía. Claro. Yo estaba pensando, el 21 es cuando falleció tu madre, pero es que era el cumpleaños de tu pareja. Sí. Wow. Y el 21, o sea, ese día, yo ya lo llevaba pensando, digo, jolín, ojalá, y lo hablaba con mi padre, ojalá papá, el niño, nazca el día 21. Ojalá, pues ahí lo teníais, el día 21. Y sí es verdad que ese día doy gracias porque no pensé en el mes anterior. Nada, o sea, lo piensas. Es más, cuando te dicen, te vamos a hacer cesárea, porque es un poco de jolín, he estado aquí toda la noche sufriendo con muchísimos dolores y que ahora de repente a la cesárea, pues yo me puse a llorar ese día. Yo le decía la verdad es que las chicas fueron majísimas todas, las matronas, la anestesista fueron majísimas conmigo. Yo dije, mira, mi madre ha fallecido hace un mes. Que no se lo tenía por qué haber dicho tampoco, pero no sé, me salió, me puse a llorar, bonito. pero... Es bonito poner en contexto a las personas, sí. Porque muchas veces... Y es más, cuando me estaban poniendo la epidural, la matrona me dio la mano y mi madre es una persona muy delgadita y esta chica era muy delgada y cuando me dio la mano yo cerré los ojos y yo pensaba o sentía que era mi madre, ¿sabes? Como si me estuviera dando la mano. Qué bonito. Y sí es verdad que fue en ese momento cuando me acordé de ella, pero luego sí es verdad que fue el boom de tener al niño, de los dolores de la cesárea, de que llegue la gente. Sí es verdad que me faltó la llegada de mi madre, que eso era algo que temía mucho, pero pensaba que iba a ser algo más triste, mucho más triste. Todo lo contrario, fue triste, pero ver la llegada de mi abuela, de la madre de mi madre, de que esté ahí contigo, de mi padre, de tu pareja, de la familia apoyándote. Bueno, porque tu abuela seguía viva. Claro, mi abuela sigue viva. Y sigue viva a día de hoy. Mi abuela, yo era algo que temía, nada más cuando te he contado que estaba en el suelo, lo primero que pensé, aparte de mi bebé, fue mi abuela. Es que su madre y su hija se quitó la vida. Sí. Yo pensaba en mi abuela y digo, ¿cómo se lo vamos a decir? Háblame de ella, es que la había quitado de la historia. Mira, mi abuela, de verdad, o sea, es que no hay mujer más luchadora que ella, o sea, más fuerte, o sea, lo que le ha pasado a mi abuela es que de vivir con su marido, que era una persona, no sé si se puede decir, pero mala, no sé si puedo decir la palabra, pero mala, con eso yo creo que lo digo todo. El tirar para adelante con 3 hijos, porque mi abuelo falleció, le atropelló un coche, falleció. El luego
ocuparte de tu madre, de mi bisabuela, vivir con ella, que sí es verdad que mi abuela vivió hasta los 94 años, pero hasta un año antes no empezó a estar mal. O sea, tu bisabuela. Mi bisabuela. Vale, vale, O sea, vale. mi bisabuela se rompió la cadera y ya iba. Es Yo que creo que a todo veces, lo ya yo a le veces pasa. dices abuela cuando quieres decir bisabuela. Claro, es que eso es lo que pasa, que eso es algo que me ocurre, que ya mi abuela y a mi bisabuela las llamaba abuelas. Entonces es Ya, un ya, poco ya. caótico, Entiendo. pero lo intento. Entonces ha sido muy luchadora y es muy luchadora, o sea, con 3 hijos. Una de ellas, mi tía, estuvo muy enferma también. Ya está bien. Pero luego que casi tu hija se muere en el hospital, que en el 2015 casi se la cargan, vivir esto, pues claro, llegas a un punto que dices, ostras, estaba yo tirada en el suelo y decía, mi abuela. Encima llamándome, porque justamente antes de salir de casa me dijo, no contacto con tu madre, ahora me llamas a ver qué pasa. Wow. Y digo, vale, abuela, vale. O sea, al día siguiente se presentaron, porque mi abuela vive en Madrid, se presentó mis tíos y mi prima para decírselo. Cuando vio que se presentó todos, mi abuela se derrumbó, se desmayó ese mismo momento porque sabían lo que sabía. O sea, nadie le coge el teléfono. O sea, yo creo que una madre sabe, ahora que soy madre, sabe, ¿no? Y la extrañaba a ella que no la cogieran el teléfono, que nadie la contestara, que nadie la hablara. Se lo estaba oliendo. Y mi abuela, o sea, el día del tanatorio, o sea, muy mal. Mi abuela diciendo, ¿pero por qué? O sea, es que mi abuela sí es verdad que decía, es que ella se sentía sola. Sí es verdad que mi madre a veces decía, yo me siento sola, y eso es algo que nos daba mucha rabia, decir, jolín, pero si estamos contigo. Pero al fin y al cabo es la cabeza, porque ya te digo, como he dicho muchas veces, o sea, yo cuando he estado mal con los pensamientos intrusivos también me he sentido sola, por mucho que esté mi familia ahí alrededor, ¿no? Y además, tu abuela, como me has dicho antes, o sea, tu madre compartía muchísimo con tu abuela, ¿no? Muchísimo. O sea, mi madre era uña y carne con mi abuela. Vamos, su madre. Es su madre, sí. O sea, pero mi madre siempre ha estado por y para mi abuela. Entonces ella también sabrá mucho de cosas que vosotros no sabíais en ese momento, Sí, ¿no? yo creo que mi madre se ha llevado muchas cosas al otro barrio, la pobre, que no sabemos, pero que mi abuela sabe, pero mi abuela no dice. Claro. Muchas. Pero bueno. Claro. Pero sí es verdad que... Y a día de hoy la fuerza se la están dando sus bisnietos. Sí, claro, son los bisnietos. O sea, mi peque y mi sobrina son sus bisnietos. O sea, mi sobrina tiene 1 año, casi 2, y el enano tiene 8 meses. O sea, que la están dando la vida. Sí es verdad que mi abuela dice que mi peque le recuerda mucho a mi madre. Dice, me recuerda mucho a tu madre, las caras que pone, la mirada, y muchas veces que voy a verla o estoy con ella, me lo dice, jolín, hija, hijo, pones unas caras, le pones unas caras que me recuerdas a tu abuela, pero muy fuerte está siendo. O sea, mi abuela tiene ya 81 años, o sea que... Ya ves. Bueno, y otra cosa de la que no hemos hablado, todas estas personas de tu familia de las que estamos hablando son supervivientes. Sí. Para quien no lo sepa, la diferencia, creo que lo digo bien, si no corrígeme, supervivientes, todos los seres cercanos, familiares de esa persona que se ha quitado la vida, y sobrevivientes son personas que lo han intentado y no lo han acabado haciendo. Sí. Entonces, los supervivientes son personas que son tremendamente olvidadas. Y tanto. Eso es algo que hablo con mi psicóloga. Digo, jolín, es que podría haber un protocolo, al igual que digo que, pues es que digo tantas cosas, que podría haber tantos protocolos para el tema de la salud mental, pero un protocolo para la gente que nos quedamos aquí, porque sí, ese mismo día, el mismo día que pasa, te vienen 2 psicólogas y ya está, y te dicen, ve al psicólogo. Vale, ya está. Además te dan un papelito para que vayas, listo. Pero ¿de qué me sirve a mí ir al psicólogo? Que me va a ver cada 3 meses. O sea, yo porque soy una curranta y mi chico también, y puedo permitirme, quitándome de cosas, ir al psicólogo, porque lo necesito. Y necesito ir. O sea, si hay una semana que no voy, es que hasta lo noto. Pero la gente que no puede, Totalmente. la gente que no tiene esa... Pues eso, ese dinero para pagarse un psicólogo, que ya hay algunos que cobran hasta 100 euros.
Y el psicólogo de la Seguridad Social, no hay medios, no hay nada para que sea más continua la visita. ¿Pero sabes por qué? Porque sale más barato yo te mando una pastilla que te va a costar 2 euros en la farmacia, a pagar a gente que me va a costar un sueldo para que haya más. Totalmente. Es muy triste. Es muy triste. Eso y lo que hemos estado hablando antes, que se menosprecia el impacto que puede tener una enfermedad mental sobre una persona. Sí. Y luego, sobre todo, aparte de la gente que nos quedamos aquí, que se nos olvida, o sea, somos pues eso, gente de ay, pobrecita, se le ha quitado perdón, se ha quitado la vida a su madre y ya está. E incluso en gente de tu alrededor, ¿no? Los primeros días están muy volcados contigo, pero luego nada, o sea, luego ya sin más. Y bueno, y después está también la gente y sus comentarios. ¡Buah! No te puedes ni imaginar. O sea, y luego que es que hay gente que tiene muy poca, no sé cómo decirlo, tacto, sí, tiene muy poco tacto el ver cómo corren las voces en el barrio, cómo se inventan las cosas. Yo llegué a ir al supermercado de al lado de casa de mis padres y todo el mundo sabía que había una mujer que se había quitado la vida en el barrio tal, de tal forma, y ya la gente, pues claro, empieza a inventar su historia, a inventar de por qué se ha quitado la vida, de por qué esto, de por qué lo otro, y es como, wow, o sea, es alucinante la gente, el poco tacto que tiene. Pero ya sobre todo, ya en general con la salud mental. O sea, yo cuando empecé con depresión, con ansiedad, primero yo con ansiedad empecé con ansiedad a los 20 años, gente de mi alrededor me decía, pero ¿qué ansiedad vas a tener tú? Si eres una niña de 20 años, ¿qué te va a pasar? ¿Sabes? ¿Qué problemas vas a tener? O sea, ¿qué? O sea, que tu madre la pasa esto, que no, hombre, que eso es para llamar la atención. O sea, que incluso gente de la propia familia diciendo eso es para llamar la atención, eso yo también tengo problemas, la típica frase yo también tengo problemas. Uf. Y es como, vale, sí, también tienes problemas, pero a lo mejor tú lo sabes gestionar de una manera. Por ejemplo, Cristian, mi chico, lo sabe, los problemas, todo lo que ha vivido, sabe gestionarlos muy bien. Y no por eso es mejor ni peor, o sea, pero es muy duro. O sea, por eso yo creo que por una parte también a los supervivientes se nos olvida de que bueno, pues ya esta gente sin más. Y también porque, otra parte muy importante, también todavía se sigue teniendo esta idea de que pedir ayuda es de cobarde. Mucho. Y realmente es todo lo contrario, es de ser una persona valiente, porque estás aceptando tu vulnerabilidad. Y eso es de ser una persona muy valiente, es decir, sé que yo no puedo con esto. Yo veo valentía en el hecho de decir, hago muchas cosas bien, puedo hacer muchas cosas, pero sé que con esto no puedo. A mí el simple hecho de aceptarlo y buscar ayuda me parece muy valiente, pero la gente todavía, mucha gente, mejor dicho, sigue identificándolo todavía como débil. Sí. Es algo que no, yo creo que sí es verdad que ya hemos avanzado mucho y la salud mental cada vez pues se va hablando más, ya no te da vergüenza decir pues voy al psicólogo, porque antes a la gente le daba mucha vergüenza decir voy al psicólogo, pues lo que hemos hablado en los 90, 2000 era ir al loquero, entonces pues claro, es más, a mí al principio me daba miedo ir al psicólogo porque lo que yo no quería es que me mandaran pastillas, ese era mi temor, que era mi mayor pánico. Que si es verdad, pues ahora necesitas un tratamiento y todo, vale, sí, yo lo comprendo, pero es tan importante, pero aún así es eso, o sea, va a seguir habiendo gente que diga que para qué. O sea, a mí me han llegado a decir que la gente que va al psicólogo está loca, pero que el psicólogo lo está más. Es como, bueno, vale. Que obviamente dentro de el humor es un poco cierto, es decir, todo el mundo que estudia psicología o le gustan estos temas ha tenido algún problema mental, pero precisamente, o por lo menos han tenido familiares, tienen algún tipo de relación con ese ámbito, pero precisamente, sí, ya fuera de la broma, porque precisamente saben lo que es pasarlo mal. Exactamente. Y saben lo mucho que necesita ayuda en ese tipo de situaciones. Uh-huh. Por eso gente que ha tenido pues muchos trastornos
acaban dedicándose muchos de ellos a cosas similares. Sí. Y siempre suelen decir que los psicólogos están todos locos precisamente por eso. El problema está en la gente en que se lo lleva, no desde la broma, se lo lleva ya al punto más malo, que es del que Sí. tú estás hablando. Pero bueno, te voy a hacer preguntas que tú ya sabes que hago en todos los episodios. Antes te quiero preguntar por algo que sé que es bastante obvio, pero es para hacerte después otra. ¿Cuál dirías que es el peor momento que has pasado en tu vida? Sin duda la muerte de mi madre. ¿Y qué consejo o mensaje le darías a una persona que ahora mismo está pasando por un muy mal momento? Primero de todo, que lo hable, que se desahogue, con quien sea, con su amigo, con su pareja, con... Es muy difícil, ¿eh? O sea, y lo entiendo, porque fíjate que yo todavía sigo en ese duelo y es muy complicado muchas veces el poder hablarlo. A veces viene bien también escribirlo, el hacer algo, el tener la mente también en otra cosa, pero que lo hable, sobre todo, que pida ayuda. Sobre todo que pida ayuda, porque es muy, muy duro y muy difícil. O sea, todos los duelos son complicados, pero en este tema, que es el que por desgracia más conozco, el duelo por alguien que se ha quitado la vida es muy, 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 muy difícil y muy doloroso. Y se va a sentir muy culpable. Pero es que o sea, hay que pedir ayuda. Y precisamente de aquí viene la siguiente pregunta. ¿Qué consejo o mensaje le darías a una persona que está pasando por una situación similar a la tuya? Pues mira, primero de todo, o sea, aunque es muy complicado, el tener, como he dicho antes, la cabeza distraída. Es que es muy importante. Y el rodearte de los tuyos, el salir, el no quedarte encerrado, el ir al psicólogo es muy importante. Eso lo tengo más claro, porque es quien te va a ayudar. Pero los tuyos, el estar rodeado, el sentirte apoyado por esas personas, va a ser difícil, porque va a ser muy complicado, y los primeros meses, las primeras veces, eso también, eso hay que tenerlo muy claro, las primeras veces son muy complicadas. O sea, para mí las primeras navidades han sido muy duras, el primer cumpleaños sin mi madre, es difícil y va a ser complicado, pero en esos momentos yo diría de estar rodeado de los que te quieren, sobre todo, en esos primeros momentos. ¿Y qué consejo o mensaje le darías a los seres queridos y los familiares de esa persona? Sobre todo que le apoyen, que se sienta apoyado, que no se sienta como, bueno, mira, o la típica frase que dicen muchos, venga, que ya pasará, o no pienses en eso, no lo pienses, venga, que tienes que ser feliz, sí, lo sé que tengo que ser feliz, pero necesito un poquito de apoyo, necesito que entiendas por qué estoy así, que lo entiendan sobre todo, porque es muy difícil, es muy complicado, también el sentirse escuchado, el sentirse valorado, el decir, jolín, sobre todo eso. ¿Y qué consejo o mensaje le darías a ese entorno, a esa sociedad de esa persona? Soy así que... A ver, sobre todo el que le escuchen, el que no le juzguen, o sobre todo es que sobre todo eso, es que es lo importante que es escuchar, que solo un qué tal, muchas veces se necesita eso, qué tal estás, o un simple abrazo. Total. Un simple abrazo muchas veces vale más que 1000 palabras. Tal cual. O sea, hay muchas veces que solo necesitas un abrazo, el apoyo de esa persona, el sentirte apoyado. O sea, no hace falta que me digas, oye, ¿qué tal lo llevas? ¿Qué tal esto? ¿Sabes? No, con que me des un abrazo y ya está. ¿Qué tal tu día? Con eso vale, y basta. Y ahora vamos con las 3 preguntas finales. ¿Por qué te gustaría ser recordada? ¿Cómo te gustaría que te recordasen? A mí me gustaría ser recordada como alguien, yo qué sé, luchadora. Sí, es verdad que soy un poquito pesimista conmigo misma y es algo que tengo que cambiar y que estoy tratando, pero sí como alguien que lucha por seguir adelante, porque me está costando mucho y me ha costado. Ahora ya no tanto, lo voy intentando, pero sí como alguien que ha luchado y que ha sido valiente y que en los momentos más difíciles, aún así,
pese a todo, ha tirado para adelante. Y una pregunta derivada de esta, ¿qué frase pondrías en el epitafio de tu tumba? Pues esa es muy buena pregunta porque lo he pensado mucho. Es un poco de risa, pero el capítulo de Los Simpson cuando, no sé si te acuerdas. No mucho. No mucho. Hay un capítulo que Barney dice, no lloréis por mí, yo ya estoy muerto. Pues yo pondré algo así. O algo tipo, no pasa nada, que se sigue rayando igual, o eso, se sigue comiendo el coco allá donde esté. Pero la frase de Barney, no lloréis por mí, que yo ya estoy muerto, es tal cual. Y si pudieses encontrarte con tu yo de 20 años y darle un consejo. Fua. Si me encontrara con mi yo de 20 años, le diría tantas cosas, de que no se preocupe tanto por lo más insignificante, que sé que a día de hoy algunas veces lo hago, pero que no se preocupe tanto por lo que dirán, el que dirán, el que se quiera más. Sobre todo, yo creo que eso, que empiece a quererse más. Porque no, eso la cuesta mucho. Y que no se preocupe tanto por las cosas tan pequeñas, que ya bastante. Y por último, si pudieses darle un consejo a millones de personas y tuvieses la certeza de que millones de personas te van a escuchar en lo que les vas a decir, ¿qué consejo les daría? Ante todo, jolín, es que es muy complicado, pero que ay, me estoy perdiendo, perdón. No tiene por qué ser un consejo, ¿eh? Puede ser un mensaje, algo que te gustaría que millones de personas escuchasen. No tiene por qué ser un consejo. Sí. Pues algo que millones de personas... Mira, lo primero que diría que se cuide más el tema de la salud mental. O sea, que haya más apoyo a ello. Porque hay mucha gente que lo está pasando mal. Es que son 11 personas la gente que se quita la vida al día. Y es muy triste y habría que volcarse más en ello, crear más protocolos o crear más puestos incluso de trabajo. Porque hay mucha gente que lo pasa mal, muchísima, ya no solo, sobre todo la gente que se marcha, pero los que nos quedamos también. Eso lo primordial. Y que dentro de sean felices con lo que tienen. Algo que a lo mejor no tiene mucho que ver, pero lo hablábamos antes, que se preocupen más en ellos, porque hay gente que se preocupa más en el entorno, en lo que piensan, en lo que hablan, en lo que dicen, que en sí mismos. Totalmente. Y se preocupa más en la vida de los demás que en la suya. O sea, que se vean más, que se miren al espejo y digan, oye, ya no, porfa. Totalmente. Sobre todo. Pues Natalia, ha sido un auténtico placer. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Gracias por compartir una historia tan dura, y ya no solo por lo duro que es este duelo y lo difícil que es contarlo, sino también por el poco tiempo que ha pasado. No. Yo cuando me escribiste dije, wow, por eso al principio he comentado el tema de cómo me contaste tu historia. Dije, wow, que haya pasado tan poquísimo tiempo, como no es ni siquiera un año, no, y me lo esté contando de esta forma y lo haya asimilado de esta forma. Por eso a la vez también me sorprende mucho que seas tan autocrítica contigo. Yo también lo soy, por eso te lo digo, porque es de corazón admirable todo el trabajo que has hecho y la situación en la que te encuentras a día de hoy, lo mucho que has tenido que trabajar en ello para poder haberlo hablado como lo has hablado a día de hoy. Y yo quiero darte las gracias de corazón porque sé que ahora mismo estamos tú y yo hablando, ya lo estará viendo mucha gente, pero yo ya sé que ha ayudado a muchas personas. Y a mí el primero. Entonces, simplemente darte las gracias de corazón
y también mandar el mensaje para quien nos esté escuchando de que no estás solo, no estás sola. Totalmente. Que pidas ayuda, que tener pensamientos de este estilo, de sentir que nada tiene sentido, de que quieres irte, está bien, no está mal. O sea, no es algo bueno, obviamente nadie quiere tenerlos, pero que no es tan raro como nos pensamos. Mucha más gente ha tenido pensamiento en algún punto de su vida y han salido de ahí. Es simplemente, como decía en el documental Jorge, es tocar en las puertas adecuadas, y si no se abren esas puertas, tocar en otras, porque hay mucha gente queriendo ayudarte. No estás solo, no estás sola, y se sale. Sí. Súper importante. Así que solo quería decir eso. Muchas gracias, Natalia. Yo quería agradecértelo también a ti por darme esta oportunidad. Sé que ha pasado muy poquito tiempo, pero había algo en mí que necesitaba dar voz, ya no solo a mi madre, sino a todas esas personas que desgraciadamente no pueden o que están en la misma situación que yo, que ya solo con ayudar a ese poquito estoy, vamos, más que encantada de la gente que nos haya escuchado, nos esté escuchando, y que se sientan pues un poco más comprendidos. O sea, gente como mi madre, como Marisol, que es como se llamaba ella, o como miles y miles de personas que lo están sufriendo. Ha pasado muy poquito, hay gente que puede decir, bueno, todavía estás en ese duelo, y todavía estoy llevando ese duelo, pero hay algo en mí que necesitaba hablar, que necesitaba contarlo, y que hay que hacer algo ya no solo por los que nos quedamos, sino también sobre todo por los que se van, que son muchos, y desgraciadamente cada día son 11 personas, que es que no paro de repetirlo, pero es que es así. Y ya con que con que llegue a esas personas, con eso soy feliz y estoy súper a gusto. Y gracias a ti por darnos voz, porque sin ti, sin personas como tú, no se podría, la verdad. O sea que muchísimas gracias, de verdad, todo lo que haces. Gracias a ti, Natalia. Vale.